Son las 7:10. Le agradecemos a don Rodrigo Gómez de la Torre que nos haya esperado este tiempo. Es importante dar a conocer todo esto para que la ciudadanía conozca a través de OMC Noticias la verdad de lo que está pasando en nuestro país. ¿Cómo está, don Rodrigo? Buen día. ¿Cómo le va? Orlando, muy buenos días. Buenos días a todos quienes nos siguen a través de las redes. No lo escucho. No lo estoy escuchando. Parece que tiene su micrófono... ¿No? A ver, ahora sí, perfecto. Espérame, ¿Cómo le va? ¿me escuchas? Ya lo escucho, ahora sí, perfectamente. Ya. ¿Qué le parece todo muy esto? buenos días. ¿Qué tal? A ver, ¿qué me parece todo? Es algo que no hemos dejado de vivir. No podemos seguir viviendo una política circense. En términos generales, lo acontecido con el señor Glass es lamentable para el Ecuador, para la institucionalidad y evidencia la corrupción de la justicia. Pero creo que sí es importante también reconocer que si bien la irrupción dentro de la embajada probablemente podemos calificarla como un acto exagerado del gobierno del Ecuador, no es menos cierto que la decisión del presidente de México de acoger a un prófugo, el señor Glass, al ingresar a la embajada, tenía ya 2 sentencias en firme. No es que estaba así suelto nomás. Y por efecto de medidas cuestionadas de un juez que fue destituido, podía andar suelto. Él solito se fue a meter a México y México, en base a los convenios internacionales, debió haberle dicho, vea Cholito, aquí no tienes nada que hacer, porque tú tienes ya cuentas pendientes con la justicia ecuatoriana. Y obviamente, cuando se determina ya los otros procesos, la decisión del presidente mexicano de darle asilo a último minuto, cuando había sido pedido con más de 2 meses de anticipación, creo que también denota una vergüenza al pueblo mexicano por su mandatario. La resolución de la OEA, me imagino que usted la ha leído, don Rodrigo, usted es un hombre que le gusta leer, dice implícitamente que México infringió también el convenio de Viena. Lo que pasa es que hay que leer el lenguaje diplomático con que se lo hace. Obviamente que el primer párrafo hace mención con mayor énfasis a la irrupción de Ecuador en la Embajada de México, pero en el número 5 y sobre todo el número 6 habla y dice que las embajadas no pueden convertirse en territorio para gente que no lo merece. ¿O cómo lo interpreta usted? No hay interpretación. Está clarito. Hay una sanción al Ecuador por la irrupción a la embajada, porque ese fue el proceso sobre el que se abrió el tema. De haberse abierto el proceso sobre la aceptación de un asilo a una persona que tenía sentencias y tenía pendientes con la justicia ecuatoriana, la sentencia hubiera sido igual los 29 votos, pero en contra de México. Y esto es un tema mediático, pero lo que determina la sentencia, que si bien es una sanción más bien de índole moral, no deslinda que también hay una sanción moral para México y deja en claro lo que has dicho. No es posible que las naciones o que las embajadas, a través de tener un territorio en otro territorio, porque más o menos eso es un pedazo de territorio mexicano dentro del territorio ecuatoriano, permitan que ahí se pueda refugiar cualquier delincuente. Porque así como puede ser el señor Glass, que vemos que cada vez siguen apareciendo más temas con respecto a su actuar cuando estuvo en funciones, también puede estar refugiado en una embajada, alguna que le acepte, el señor Fito o el señor Rasquiña, que está fallecido, pero podría ser un refugio de corruptos y delincuentes sin que nadie diga nada. Entonces, ahora, ¿cómo usted analiza el hecho? Ajá. ¿Cómo usted analiza el hecho? Es importante que se refuerce a nivel internacional que ninguna embajada puede ser
guarida de corruptos, así como en algún momento hubieron problemas y cuestionamientos internacionales con respecto, ya veremos qué sentencia se le da o no al señor Assange en la embajada del Ecuador en Londres. Ajá. Prohibido olvidar, decía alguno. Prohibido. Hay varios ejemplos, ¿no? Lo que pasó con la embajada de Ecuador en Cuba, donde el dictador Fidel mató a varios ciudadanos que estaban disidentes del régimen castrista, los mató dentro de la embajada de Ecuador en el año 61, si mal no recuerdo. Hay otro hecho también que me enteré ayer, cuando Alan García, que fue perseguido por el gobierno, no recuerdo pero que se lo acusaba también de dolo sin tener sentencia alguna, se refugia en la embajada de Uruguay y pasa 3 semanas y el gobierno de Uruguay le dice, señor, no lo podemos tener porque aquí hay una acusación de que usted supuestamente está en una trama de corrupción. Y sale Alan García de la embajada uruguaya y luego cuando lo quieren detener en su casa donde se pega el disparo y se elimina, ¿verdad? Es decir, hay varios hechos que son como referentes de lo que ha pasado en Ecuador. Creo que lo que has mencionado de Uruguay es importante, porque en el caso de Alan García, del expresidente Alan García, él se refugia en la embajada por investigaciones y presunción. Ajá. El caso del señor Glass, no hay presunción, hay sentencias en firme. O sea, la situación es mucho más grave y el Ecuador sí movió varios elementos diciéndole al presidente mexicano y al gobierno mexicano que había sentencias en firme, que se entregue al señor Glass, inclusive se solicitó la autorización para ingresar a detenerlo. O sea, aquí sí hubo, y qué pena detenerlo, decir así, sí hubo una intencionalidad de detenerlo, pero también hubo una intención desde el lado mexicano de proteger a un delincuente con sentencia en firme. Tengamos claro esto, es un delincuente con sentencia en firme. No hay presunción, no es un proceso, no es un perseguido político, son delitos comunes. O sea, no es que no hay dónde perderse. Ahora, don Rodrigo, ¿tiene usted memoria de un hecho parecido en nuestra historia reciente o pasada del país, donde un expresidente, prófugo de la justicia también, ha tenido tal vehemencia, él y todos los que lo siguen, para defender a un delincuente, a tal punto de su vehemencia que le pide al gobierno mexicano que le declare la guerra a Ecuador y bloquee el Golfo de México, perdón, el Golfo de Guayaquil, que es el nexo comercial más grande que tiene el Ecuador. Por ahí sale el 85% y ingresa el 85% del comercio externo de nuestro país. Y además le pide a la comunidad europea que elimine el tratado de libre comercio que tiene con Ecuador para presionar de esa forma y que se le entregue un salvoconducto y se le dé libertad al delincuente Glass. ¿Tiene usted memoria de eso? A ver, no creo que hay memoria registrada en ningún país de eso. Sin embargo, hay dos aspectos. El expresidente que está solicitando esto también tiene sentencia en firme. No nos olvidemos de eso. Prohibido olvidar. También tiene sentencia en firme. Y tal vez habría que, y con todo el respeto, Orlando, tal vez corregir la palabra que estás planteando, si es que está haciéndolo con vehemencia o lo está haciendo con demencia. Porque ya es irse en contra de los principios de la justicia ecuatoriana, es irse en contra del comercio ecuatoriano, es irse en contra del Estado ecuatoriano y de sus ciudadanos. Entonces ya creo que eso es un tema que no se trata solamente en cortes de justicia, sino también en hospitales. Y parece mentira, estaba revisando mis archivos y me encontré unas declaraciones del prófugo de la justicia en Bélgica cuando reprocha el supuesto bloqueo que Estados Unidos hace con Cuba y las sanciones que Estados Unidos mantiene con Venezuela, producto justamente de toda esta
arbitrariedad que esos gobiernos sí cometen contra sus pueblos. Entonces me pregunto, ¿cómo es posible que para un lado defienda algo que no es nuestro y cuando es nuestro más bien nos ataca? Bien señala usted que hay que cambiar la palabra. Creo que queda claro el tema, o sea, más parecería que esto es una guerra de mafias y un apoyo entre mafias, más que un tema de política internacional y de justicia. Es una de cómo yo apoyo a mis amigos y ataco a quienes no son tan mis amigos. Va más por esa línea lo que se puede observar en términos así muy sencillos, no, sin adentrarnos en mayor detalle. Ahora, esto va ligado también sin duda a lo que está pasando aquí en el Ecuador con las delaciones del día de ayer de Muñoz y del asesor de Terán, que hablan claramente que había toda una situación estructurada, coordinada para eliminar todo vestigio de corrupción del prófugo y que él retorne. Y lo ha de tener mucho más con la mente alterada lo que está pasando también en Estados Unidos, en Miami, donde el día de ayer también Concienzao Santos aseguró y afirmó que le entregó entre 17 y 18 millones de dólares a Jorge Glass Espinel, aquel que lo estaba protegiendo el presidente de México y que lo quiso sacar en un carro, ponerlo en el avión Hércules y sacarlo a México. Y también recordemos que en esto es el juicio al ex contralor Carlos Polit, que fue calificado 100 sobre 100 y que nadie cuestiona ese aspecto. Yo creo que aquí es importante ir viendo ya las cosas y no creo en las coincidencias cuando comenzamos a ver que las declaraciones del presidente mexicano se va directamente en contra de la elección del presidente Noboa, porque hay que recordar, cuando el presidente AMLO hace referencia que candidatos se presentaron con chaleco antibalas en el debate, debemos reconocer que muchos ingresaron al canal con chaleco, sí, habían asesinado a otro candidato previamente, o sea, la situación país era compleja. Sin embargo, el único que permanece con chaleco es el actual presidente Daniel Noboa en el primer debate presidencial. Ahora, esas declaraciones del presidente AMLO generan una reacción del gobierno ecuatoriano solicitando la salida de la embajadora mexicana sin romper relaciones. A esto se comienza a rumorar que, y de hecho yo fui uno de los que cuestionaba si Glass seguía en la embajada mexicana, porque nadie había visto una imagen de él, pero que se agiliten los procesos para que la embajadora se vaya, y en eso aparece la posibilidad de que el expresidente también fugue, aprovechando la salida de la embajadora. Ante lo cual se toman medidas y se toman decisiones muy fuertes. Sí, creo que son decisiones muy fuertes que habrá que evaluarlas en el tiempo, pero creo que es importante ahí sí reconocer que la OEA ha tenido una posición, si bien de observación más que sanción, yo creo que es un llamado de atención directo al Ecuador, no deja de pegarle un muy buen tirón de orejas a México, porque luego pide que se restablezcan las relaciones, pero también dejen claro, no dice que las embajadas no son guaridas de delincuentes, en esos términos más llanos, no dice que la embajada de México no es guarida de delincuentes, sino que las embajadas, de una vez, para evitar temas como el de la exministra Duarte con la embajada argentina, que sí salió, no sabemos si metida en el maletero o metida debajo del escape del auto, pero salió y se encuentra en Venezuela al momento, o de otros procesados y sentenciados en diferentes casos de corrupción que los tenemos en la justicia ecuatoriana, que están refugiados en distintos países. ¿Cómo ve la salida a esta situación, don Rodrigo? Porque
vemos que el Estado está en una situación que bien la ha calificado la fiscal, que también han querido sacar, no de ahora, sino un tiempo atrás, y que creo que le debemos todo esto que estamos conociendo como metástasis, porque el Estado está, parece, corroído del cáncer de la corrupción. ¿Cómo salir de esta situación? Tenemos que seguir combatiendo e identificando los problemas de dónde se encuentra el cáncer el término metástasis justamente hace referencia a eso. Tenemos que seguir purgando la justicia, haciendo referencia al otro caso que tiene la fiscal. Ajá. De ser necesario, tenemos que seguir encontrando los nuevos puntos y focos que han presentado actos de corrupción, mantengo los mismos términos de la fiscal, y así como se hace en las casas, como se hace en las fábricas, como se hace en muchos sectores, viendo las plagas que todavía están presentes para tener un ambiente más sano, un ambiente más limpio y un ambiente donde pueda existir un mejor desarrollo. Bien, creo que la educación también debe ser revisada, ¿no? Creo que la UNE debe tomar conciencia de que son parte de la solución y no de los problemas que le están generando al país. Y que el Ministerio de Educación también debe tomar esas resoluciones, tratando de recuperar procesos de educación, no solamente en base a términos académicos únicamente, sino reconocer otro tipo de formas de educación que el mundo nos obliga actualmente y reconocer la educación en valores. Creo que actualmente, y en esto me voy a ir completamente por fuera de lo que hemos estado hablando, las redes sociales, las pantallas, los dispositivos móviles, que son grandes herramientas de trabajo para muchos, también han sido grandes distorsionadores de verdades y generadores de conflicto hacia la niñez y la adolescencia. Tan es así que ya países están prohibiendo el uso de dispositivos en escuelas, otros países tienen prohibido el uso de dispositivos. Se nos cayó la señal, lamentablemente. La retomamos, se nos cayó la última parte. No, hay países que, decía usted, don Rodrigo. No, qué pena, la tecnología también nos juega malas pasadas, pero que hay países que ya están prohibiendo el uso de pantallas y dispositivos móviles para alumnos en las escuelas, en los colegios. Otros están prohibiendo el uso de estos dispositivos a menores de ciertas edades, en donde los padres también deben asumir la responsabilidad de decir, yo le cuido a mi hijo y hagamos una mentirita piadosa y digamos que tiene más de 14 años. Eso no es posible, no es factible y no es ético hacia las familias y menos aún hacia el futuro de las sociedades. Don Rodrigo, muy gentil, siempre es grato conversar con usted, la visión que tiene, las alternativas que plantea para superar los problemas del país. Y seguiremos hurgando en eso, bregando en eso para que hacer conciencia en la sociedad y también pedirle a la sociedad que actúe, que intervenga, que se ponga activa. Caso contrario, no va a pasar absolutamente nada. La sociedad es la que mejora los pueblos, no necesariamente los gobiernos de turno. La sociedad es permanente, el gobierno es temporal. Muchísimas gracias, Orlando. Un fuerte abrazo y un excelente día a todos quienes nos siguieron. Para usted también, gracias y gracias por su aporte a nuestra audiencia. Son las 7 de la mañana, 30 minutos. Gracias una vez más a don Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, económico y político, al tratar estos temas que son de interés para su orientación, amiga, para su orientación.